El equivalente a la declaratoria de herederos en el ámbito de las sucesiones testamentarias es el auto de declaración de aprobación formal de validez del testamento. De modo que lo que acá digamos, lo que yo les pueda manifestar de acá en adelante, es aplicable, digo, tanto desde la declaratoria de herederos como desde que se ha declarado la validez formal del testamento, que supone la iniciación, digo, del sucesorio testamentario. Así que hago esa equivalencia inicial del tema. También digo lo siguiente, acá estamos hablando de las etapas ordinarias de un proceso sucesorio. No estamos pensando en etapas, en principio, en etapas extraordinarias, digo, no estamos pensando en supuestos donde hay administración judicial, digo, por haber un administrador judicial designado, o haya incidencias que excedan lo ordinario. Insisto, estamos en etapas ordinarias. Primero hablamos hasta la declaratoria, y ahora vamos a hablar del inventario y avalúo de los bienes, y de la partición como etapas también, insisto, ordinarias y siguientes en el proceso sucesorio. En esos términos me parece que lo que primero podemos pensar es, o preguntarnos es, bueno, ya teniendo la declaratoria de heredero, ya teniendo el auto de aprobación formal del testamento, esta segunda etapa de inventario y avalúo de bienes, ¿qué tenemos que inventariar en un juicio sucesorio? ¿Qué tenemos que tasar, dar valor en un juicio sucesorio? Y ahí, si quieren ir pasando, ya esta primera parte de las filminas que ustedes pueden ver era más o menos los temas a tratar. Si quieren ya pasar a la siguiente, en la que ahí yo más o menos digo, bueno, a ver, ¿qué tenemos que inventariar? Bien, en principio, lo que claramente uno tiene que inventariar son los bienes que integran la herencia, el caudal relicto, es decir, los bienes que eran de titularidad del causante y que por causa de su muerte se transmiten a los herederos. Caudal relicto. Estos son los bienes que claramente en principio corresponde inventariar. Esto excluye, ya digamos, así dicho, excluye supuestos de derechos que adquieren los herederos con causa en la muerte, pero no a título de transmisión. Digo, por ejemplo, los seguros que se pueden cobrar los herederos, o pensemos que son los herederos los que lo cobran, también pueden ser otras personas, claramente. Estos no se deben inventariar, lo que se cobra en ocasión o con causa en los seguros, porque no son transmisiones del causante, son adquisiciones con motivo de su muerte, pero no son transmisiones. También se deben inventariar, digo, los bienes que hayan, en el caso, a ver si vuelven un poquito, perdón. Exacto. Que se deben inventariar los bienes que los hayan subrogado. ¿Subrogados a cuáles? A los que integraban la herencia. Digo, para el caso no es habitual, pero puede darse de que bienes que integran el caudal relicto hayan salido del patrimonio, o más que del patrimonio de esta comunidad, e ingresen otros en su lugar. También que se debe inventariar los frutos y productos, porque el Código actual lo dice claramente, que los frutos y productos que provengan de los bienes que integran la comunidad acrecen a la masa. Es decir, hay que inventariarlos. Salvo partición provisional. Ya vamos a ver más adelante qué es esto de la partición provisional, que es una figura poco utilizada, pero de gran utilidad. También que se debe inventariar en la sucesión, las deudas y las cargas de la sucesión. Cuando hablamos de deudas de la sucesión, nos referimos a la faz pasiva del caudal relicto, digo, de la herencia, es decir, las deudas que tenía el causante y que se transmiten a sus herederos. Y cuando hablamos de cargas, en general esta distinción obedece a que las cargas son las deudas que surgen a partir de la muerte del causante y con ocasión de la tramitación del proceso sucesorio. También, ¿qué se deben inventariar? Digo, y acá para el supuesto que el causante haya estado casado y que, además de haber estado casado, haya estado vinculado con su cónyuge bajo el régimen de comunidad de ganancias. Recordemos que actualmente está la posibilidad de optar por el régimen de separación de bienes. En ese caso, para el supuesto que el causante hubiese estado casado y estaba vinculado, sometido a este régimen matrimonial de comunidad de ganancias,
atento que la muerte del causante no solamente provoca la apertura de su sucesión, sino la disolución del régimen, cuya liquidación se hace conjuntamente con la liquidación de la herencia, pero desde un punto de vista lógico, como un paso previo a la liquidación de la herencia, va a haber que inventariar todos los bienes que componen esta comunidad de ganancias, que son los bienes gananciales de titularidad del causante, pero también los bienes gananciales de titularidad del cónyuge sobreviviente, y los bienes gananciales de titularidad de ambos. Esos también se deben, si se da el supuesto, inventariar. Y después en el 5 y 6 yo marqué los valores colacionables o los bienes reducibles que si los hubiere habrá que inventariarlos. Pero es algo, no es algo habitual, la verdad es que no es algo habitual, pero si los hubiere habrá que inventariarlos. Recordando, digo, esta cuestión en ambos casos de que tanto la acción de colación como la acción tendientes a la protección de la legítima, las acciones de reducción, dentro de las acciones de protección de la legítima, la acción de reducción es la más habitual, pero hay otras. Todas estas son siempre divisibles, son acciones sucesorias divisibles. Eso, la divisibilidad de la acción tiene impacto para los supuestos en los cuales son algunos de los legitimados activos los que la plantean y otros no. Eso tiene impacto al momento de la partición. Bien, sí, ahora sí, si le parece, colega, avanzamos un poquitito y ya, medio que teniendo la idea de qué es lo que tenemos que inventariar, vamos a ver ya a cómo se inventaría. Bueno, y acá me parece que uno se tiene que partir o preguntarse, a mí por ahí me gusta un poco ir pensando las cosas de derecho en términos de regla y excepción. Y en este caso de los inventarios, uno puede decir, bueno, ¿qué tipos de inventarios hay? Bueno, hay la doctrina, el código prevé en lo expreso 2, y la doctrina sostiene que existen 3 tipos de partición. Bueno, la pregunta, ¿cuál es el principio y cuál es la excepción? A mí me parece oportuno seguir a los que plantean que el principio general es el inventario judicial. Y la excepción es la posibilidad de sustituir ese inventario judicial por una denuncia de bienes, bajo determinadas condiciones. Bueno, ¿cuándo hay que hacer el inventario judicial? O cómo debe hacerse el inventario judicial. Podemos plantearlo de estos dos modos, el cuándo y el cómo. El Código Civil y Comercial de la Nación solamente prevé en el 2341 que el inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido, y que se debe hacer dentro de un plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios los hayan intimado a su realización. Y esto, no me quiero ir por las ramas mucho, pero nos lleva a pensar, digo, en las distintas funciones que puede tener el inventario. Por un lado, uno generalmente piensa el inventario como una operación procesal previa a la partición, a los fines de determinar cuáles van a ser los bienes partibles. Pero también podemos pensar en el inventario que tiene otra función, que es la función en interés de los acreedores de la sucesión, que es más bien una función informativa de establecer cuáles son los bienes del causante, que serán la garantía de los acreedores de la sucesión. Y ahí se vincula con esto lo del 23, los casos de responsabilidad por sanción, digo, por incumplimiento de algunas normas, que el 23-21 prevé la posibilidad de establecer responsabilidad limitada a los herederos cuando no hacen el inventario entre los 3 meses que les fue exigido. Después ya si vamos a lo procesal, porque esta cuestión que nos toca ver hoy es algo que está íntimamente relacionado entre lo sustancial y lo procesal, con la particularidad de que el Código Civil y Comercial de la Nación tiene normas procesales. Y recuerden, ya lo habíamos hablado creo el año pasado, que las normas procesales del Código son de aplicación inmediata. Es decir, que se van a aplicar, claro está, a las sucesiones a las que se le aplica en lo sustancial el Código Civil y Comercial, es decir, las sucesiones cuya apertura se produjo a partir del 1 de agosto de 2015, pero así también a las sucesiones cuya apertura se produjo antes, pero que en lo procesal, en las normas procesales,
se aplicarán también las vigentes. Y el código, y esto nos lleva también, insisto, a esta interrelación entre las normas sustanciales y procesales del Código Civil y Comercial de la Nación y las normas procesales, claramente, de nuestro Código de Procedimientos. Y acá el código nuestro prevé cuando sí, Gabriela, por supuesto. Sí, el PowerPoint, ningún problema, por supuesto. Lo pueden a disposición. ¿Cuándo el inventario se debe hacer en forma judicial? Tenemos que tener presente que nuestro Código de Procedimiento no ha sido modificado a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, de modo que varios casos que prevé hacen referencia, como ya vemos en el primer inciso del 745, a normas del Código derogado. Si le parece, podemos avanzar. En el caso que la realización del inventario judicial deba hacerse, ¿cuál es el trámite? En el Código Civil y Comercial de la Nación solamente prevé esto que les dije, que se debe hacer con citación de herederos y legatarios. Eso hace que la doctrina diga, bueno, en lo demás habrá que estar a las disposiciones de los códigos de procedimiento. Lo dice muy claramente Iglesia, Ferrer, por ejemplo, lo expresan muy claramente así. Y nuestro Código de Procedimiento lo regula en el artículo del 478, debe ser 748, perdón, está mal este primer número, al 754. ¿Y qué prevé nuestro Código de Procedimiento? Que el perito inventariador debe ser un escribano. Que la designación se debe hacer por mayoría de herederos presentes en el acto. No obstante, Ferrer sostiene que se debe hacer por unanimidad. Ya vamos a ver bien por qué. Cuando más adelante lo veamos, lo vamos a ver por qué. Y que en defecto de unanimidad o de esta mayoría lo debe designar el juez. Pero debe ser un escribano. Y que, bueno, después prevé la forma de realizar la diligencia, que acá sí hay que aplicar el 2341, que debe hacerse con citación de todos los herederos y legatarios, cuestión que si no se hace así, ocasiona la nulidad, pero lo necesario es citarlos, pero si no concurren, al momento de la diligencia es claramente válida, aún pese a su ausencia, si han sido debidamente citados. Hay que tener presente que el inventariador esto se ha discutido en doctrina, pero es claramente es un perito y es un auxiliar, un delegado del juez, no es un representante de las partes. Si a usted le parece, avanzamos a lo siguiente, y acá ya vamos a lo que, si bien yo lo planteo como excepcional, en realidad en la práctica es lo que casi siempre sucede. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Porque si partimos de la idea de que el inventario judicial es la regla general, es decir, el inventario que se hace a través del procedimiento, de designación de un perito inventariador, que ya no, como recién acabamos de ver, es la regla, lo cierto es que el Código Civil y Comercial de la Nación permite sustituirlo al inventario judicial por una denuncia de bienes, que es lo que en la práctica habitualmente hacemos en el ejercicio de la profesión. Aunque muchas veces nosotros lo llamamos, o incluso en las resoluciones que los aprueban, dice apruébese el inventario, téngase por suficiente inventario y avalúo. Lo cierto es que en realidad no son inventarios, son denuncias de bienes lo que se hace. Y el 2342 dice que por voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario, el judicial, el único inventario, puede ser sustituida por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por los acreedores o que lo imponga otra disposición de la ley. De modo que, en principio, ¿cuándo podemos sustituir el inventario judicial por la denuncia de bienes? Cuando hay voluntad unánime de los copropietarios de la masa o herederos, o en el caso, por ejemplo, de que haya habido una cesión de derechos hereditarios, del cesionario, que integra como copropietario la comunidad, y que no haya sido, que la realización del inventario judicial no haya sido pedido por los acreedores, con esto del 2321, inciso 1, y del 2341. ¿Y qué dice nuestro Código de Procedimientos? Nuestro Código de Procedimientos dice al final del 745 que, no tratándose ninguno de los casos previstos en los incisos anteriores, es decir, en aquellos en los cuales la fracción del inventario debe ser judicial,
Las partes podrán sustituir el inventario por una denuncia de bienes previa conformidad del Ministerio Pupilar si existieren incapaces. Esto hay que tenerlo presente, porque habiendo incapaces es posible sustituir la realización judicial del inventario, pero debe hacerse con conformidad, intervención del Ministerio Pupilar. Y acá el código avanza, el código de procedimientos avanza y dice que también en el mismo acto podrán se tendrá por avalúo el que las partes fijen de común acuerdo. Ya vamos a ver más adelante esta cuestión. Y acá yo necesito un fallo, Pros de Fox, de acá de Paraná, de la sala tercera de la Cámara, en el cual se trató una cuestión que es bastante práctica, a los fines de interpretar qué es esto de la posibilidad de, este presupuesto de la posibilidad de sustituir el inventario judicial por la denuncia de bienes relativo a la voluntad unánime de los copropietarios. Porque parecería que de una primera interpretación, para poder hacer la denuncia de bienes, la misma tiene que estar asentida, consentida por todos los copropietarios de la masa, en el propio escrito. Y acá en este fallo, después hay otro más también, si cualquier cosa me escribe, yo se los puedo pasar, la Cámara entendió que no era necesario que la denuncia de bienes sea firmada el escrito por todos, y que si no es firmado por todos, este requisito del consentimiento unánime se puede dar corriéndoles traslados, y que incluso el silencio a la contestación de ese traslado, si estuvieron válidamente notificados, por supuesto, permitiría la aprobación de esa denuncia de bienes. Eso es relevante en el tema. Bien, y acá, si avanzamos, vamos a hablar del avalúo. Y acá yo me permito decir algo que quizá no debí decir al principio, que es lo siguiente. Uno siempre habla de inventario y avalúo, denuncia y avalúo de bienes. Y uno siempre lo hace junto, a la denuncia y al avalúo. Pero lo cierto es que si vamos al Código Civil y Comercial de la Nación y al Código de Procedimiento, los regula como dos operaciones distintas, no necesariamente separadas, pero sí distintas. Y ya vamos a ver que hay hasta incluso alguna diferencia ahí a los efectos del nombramiento del perito, para el caso que deba hacerse judicialmente. Y acá, respecto del avalúo, también podemos decir que el principio general es el avalúo judicial, pienso yo, que debe ser a través de un perito. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos al 2343, dice la evaluación de los bienes, ¿y qué se debe evaluar? Lo que se denuncia, lo que se inventaría. Bueno, la evaluación debe hacerse por quien designen los copropietarios de la masa indivisa, si están de acuerdo y son todos plenamente capaces. Caso contrario, por quien designa el juez de acuerdo a la ley local. El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de la partición. Y esto, leído e interpretado, significa que para poder hacer la evaluación, el avalúo privado, debe haber unanimidad y ser todos plenamente capaces. No obstante, en nuestro Código de Procedimientos, como ya vimos al final del 745, cuando permite la sustitución del inventario judicial por la denuncia de bienes, habilita a que en esas mismas condiciones se puedan evaluar privadamente los bienes, que es lo que habitualmente sucede. Pero lo que yo les marcaba de este artículo también es la cuestión de quién debe evaluar. Y acá dice que debe ser por unanimidad, y que si no hay acuerdo unánime lo designa el juez. Cuestión que no está prevista así, digo esto de la unanimidad para la designación del perito, en este caso tasador, no está prevista del mismo modo para la designación del perito inventariador. Parecería que podría ser que el perito inventariador debería ser por mayoría y el tasador por unanimidad. Ferrer dice que hay que interpretar que los dos deben ser por unanimidad. Caso contrario, los designa el juez. Todo esto hay que tenerlo presente porque no es lo que regula nuestro Código de Procedimientos, que para ambos casos en principio dice que debe ser por mayoría. Yo personalmente comparto que claramente acá prevalece el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una ley posterior, y que estas normas procesales que contiene, su validez
no son pasibles de trata constitucional, digamos, está bastante aceptado. Si les parece, seguimos. Bueno, y acá vamos también a la excepción, digo, ¿cuándo es posible sustituir el avalúo judicial por el acordado por los copropietarios o comuneros de la sucesión? Bueno, insisto, cuando hay unanimidad y cuando son todos plenamente capaces, teniendo presente que, insisto, el 745 al final permite que cuando se puede sustituir el inventario por la denuncia de bienes, en esas mismas condiciones también el avalúo judicial se puede sustituir por un avalúo privado, y que si habiendo menores debe hacerse previa conformidad del Ministerio Popular, que es lo que les decía acá al final. Bien, si les parece, seguimos. Acá ya tenemos, insisto, inventario judicial versus denuncia de bienes, avalúo judicial versus avalúo privado. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué hay que tener en cuenta de esta cuestión? Bueno, de los mayores costos que significa el inventario judicial, porque supone la designación de un perito inventariador, del escribano, de un perito tasador, con los costos procesales que eso implica, que ninguno va a ser abogado además, ninguno de los dos, y que debe hacerse, si se hace así, bueno, totalmente ajustado al procedimiento que prevé el código. En cambio, la denuncia de bienes nos permite hacerlos a nosotros los abogados, y evaluar nosotros privadamente los bienes dentro de los márgenes de evaluaciones que nos da el propio código. Bueno, Martín, para hacerte una consulta, la realidad es que los colegas conocemos los inventarios más que nada del avalúo, usamos el avalúo fiscal. Exacto. Y después, directamente, bueno, al momento, si son todos herederos, digamos que son distintos y quieren repartir el dinero, después dividen al valor de venta, digamos. Llegan hasta la aprobación del inventario y después lo venden privadamente y exacto. Digamos, es la realidad, digamos. Esa es la realidad, exacto. Eso es lo que sucede muy habitualmente. Pero esta posibilidad de tomar el avalúo fiscal como mínimo para los inmuebles, yo creo que no sería posible que un tasador judicial, si es necesario hacer el inventario judicial y el avalúo judicial, yo no creo que el tasador como delegado del juez pueda hacerlo así. De modo que esto que está pensado como protección de algunas personas, pensemos vulnerables, digo, protección de la legalidad del proceso, puede ser de protección, pero también de mayores costos. Pero lo que vos decís, Gabriela, es claramente así. Sí me parece. Bueno, y la designación del tasador, el tasador debe ser título de tasador o puede ser otro dependiendo del tipo de bienes, por ejemplo, una explotación agropecuaria podría ser un ingeniero agrónomo, entiendo yo. Y acá también ya por el propio, en cuanto a la designación por mayorías, ya no es por mayoría, sino claramente por unanimidad, porque el 2323 lo dice que debe ser por unanimidad, y en su defecto lo hace el juez. En contra esto del 751, 748 de nuestro Código de Procedimientos, que dice que es por mayoría. En esta colisión de normas, yo creo que no cabe duda que tiene que prevalecer el Código Civil y Comercial de la Nación. Me parece que eso no tiene... yo lo veo con bastante claridad a eso. Después, en cuanto a la realización de la diligencia de la tasación, en principio el 751 del Código de Procedimientos dice que se debe hacer en la misma diligencia del inventario. Yo de los casos que he visto, no se puede hacer en la misma diligencia del inventario. Y en esto tener presente, bueno, digo que el inventario cuando es judicial, que lo hace el escribano, no es por escritura, es un escrito parecido a la denuncia de bienes, pero bueno, firmado por el escribano como delegado del juez, como perito inventariador. Y acá, con un sentido también, queriendo ser lo más práctico posible, ¿qué me parece que uno debe tener en cuenta cuando uno hace las denuncias y avalúos de bienes, que es lo que hacemos los abogados, digo, cuando presentamos? Claramente hay que acreditar la titularidad del bien que se pretende inventariar, y ahí hay que ver de qué bien se trata. Generalmente hablamos de inmuebles, bueno, y ahí habrá que acompañar el título de propiedad del inmueble, sea
una escritura pública, o podrá ser una hijuela, si para el adquirente de ese inmueble lo adquirió en el marco de una partición o una adjudicación judicial. Pero también nos podemos encontrar muchas veces, digo, con bienes que integran la sucesión que no son inmuebles. En los automóviles, el título de propiedad del automóvil. Con la particularidad, recordemos que la inscripción de los automotores en nuestro sistema es constitutiva, mientras que la inscripción de los documentos que portan la adquisición de derechos reales sobre inmuebles en nuestro sistema es a los efectos de la oponibilidad a terceros. Eso marca una diferencia desde a otros efectos, pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Semovientes, animales, ganado, bueno, perdón, y acá hablamos, digo, de inmuebles y de automóviles como cosas registrables, pero claramente en la sucesión puede haber cosas que no son registrables. Y ahí se presenta muchas veces un problema en el ámbito de la práctica, digo, de cómo le acreditamos al juez que el causante era titular de eso que decimos que era titular. Pasa muchas veces, por ejemplo, con los semovientes, con el ganado, si tenía animales, vacas, bueno, ahí lo que a mí me ha pasado y lo que yo he hecho, y creo que es bastante habitual hacerlo, es acompañar, por ejemplo, los certificados de vacunación de las últimas vacunaciones, de donde surge la cantidad y tipo de ganado de que se trata. Pero lo cierto es que son bienes muebles no registrables, de modo que título de propiedad no se necesitaría. En todo caso, si la posesión vale título, lo que uno podría eventualmente pedir ante un caso de mucha complejidad para acreditarlo, será un mandamiento de contratación. Digo, a ver, en este inmueble que es de propiedad del causante o que lo estaba usando porque era arrendatario, aparcero tomador, lo que sea, bueno, qué ganado hay, y creo que sí. Está ahí, uno podría presumir que es de su propiedad. Y después otra cuestión me parece a mí para tener en cuenta, de otros tipos de bienes que se pueden habitualmente dar en las sucesiones, son las participaciones societarias. Cuando el causante era titular de cuotas de una SRL, acciones de una sociedad anónima, bueno, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo se acredita la... ¿Quiere que yo vaya respondiendo ahora o al final? Como vos quieras, Martín. Como vos te parezca mejor. Si querés contestar Eso, ahora, Martín, contestá ahora. con total confianza, manejate tranquilo nomás, que, o Perfecto. sea, como vos dispongas, es decir, si vos querés que nosotros después al final de tu charla te leamos todas las preguntas de los colegas y vos vas respondiendo, o a medida que ellos vayan consultando vía chat, nosotros te la vamos formulando, no hay problema. Disponelo vos, tranquilo. Capaz que, bueno, esta acá, que era vinculada con esto, la voy respondiendo ahora, lo de los plazos fijos. Y el banco expide a favor del depositante del plazo fijo un certificado. Generalmente son nominativos y no endosables. Habrá que acreditarlo con ese certificado. En el caso, digo, que esto no, por alguna razón, esto no pudiese acreditarse porque se perdió, porque no se encuentra, habrá que librar oficio al banco a fin de que informe esta circunstancia, incluso que transfiera los fondos si estuviesen disponibles, a una cuenta que se abra a nombre de la sucesión. De ese modo. Yo pensaba, volviendo a lo de las participaciones societarias, bueno, después, ¿cómo acredito que una camioneta que era de propiedad del causante se vendió antes de realizarse ¿qué? El inventario. El inventario. Y bueno, ahí hay que recordar. No la pudo haber transferido. Si no tenía otro firmado del causante, no. Claro, ahí hay que recordar esto que yo les manifestaba del efecto constitutivo del derecho real que tiene la inscripción registral en los inmuebles. La propiedad del automotor, quise decir, la propiedad, es decir, en términos de derecho real de dominio sobre el automotor, se transmite con la inscripción registral. Es un sistema especialísimo de transmisión de derechos reales, pero vigente en nuestro derecho. Es decir, uno comienza a ser dueño del automotor que compró, quizás hace 6 meses, o un año, o 2 días.
desde que se inscribe la transferencia en el registro. De modo que si, por ejemplo, el causante antes de morir vendió el auto por un boleto, compraventa que es plenamente válida como tal, como compraventa, como compromiso de transferir, pero no transferencia en sí misma, habrá que inventariarlo en la sucesión, en la sucesión del causante, que era su propietario, porque sigue siendo, en términos de derechos reales de él, porque está inscripto a su nombre. Y habrá que manifestar, digo, que incluso denunciarlo como un pasivo, como una deuda de la sucesión, esta deuda de la transferencia, esta obligación de hacer, que es transferir el inmueble. Doctor, ahí en ese caso sería el supuesto que pasa en la práctica, que las personas venden, digamos, a pesar de no poder transferir, y hay que denunciarlo y pedir lo que se llama, o se conoce como el tracto abreviado, y pedir la inscripción a nombre del comprador denunciado. Exacto, sí, eso es lo habitual. Incluso herederos que venden, digo, ya estando fallecido el causante, venden mientras tanto, y bueno, hay que denunciarlo claramente y pedir la inscripción a nombre y después solicitar la inscripción. Siempre teniendo presente esta cuestión del carácter constitutivo que tiene la inscripción de la propiedad en los inmuebles. Después me preguntaban cómo se evalúan los animales. Bueno, ahí el Código de Procedimientos no prevé normas para eso. No prevé normas específicas para eso. Ahí yo creo que hay una cuestión de... por supuesto que si estamos en el ámbito de una denuncia de bienes supone siempre la unanimidad, el acuerdo unánime de los copropietarios de la masa. Y a esos fines me parece que se pueden acompañar una tasación, un informe de alguien experto o avesado en el tema respecto del valor que pueden tener. No sé si hay otra pregunta más. Sí. ¿Querés que te las lea? Dale. Dice, el siguiente, que después de ese que vos decís, decía, en caso de tener boleto de compraventa del inmueble, en este caso, ¿también se toma el valor fiscal al momento de realizar la evaluación? ¿Inventaría como derechos posesorios en ese caso? Bien, si lo que el causante tenía es, digamos, si lo que el causante había hecho era comprar un inmueble por boleto sin haber podido escriturar todavía, claramente el causante no es titular del dominio o del derecho de propiedad horizontal o de que se trate del inmueble. Lo que tiene es un crédito, un derecho creditorio, de una obligación, y hay distintas hipótesis. Puede haber boletos con entrega de posesión o sin entrega de posesión, boletos con pago total del precio o sin pago total del precio. Bueno, pensemos un boleto en el cual hubo entrega de la posesión y hubo pago total del precio. Ahí lo que hay es claramente una obligación, un crédito en la sucesión, un derecho creditorio, todos los derechos creditorios que a favor del causante emergen de ese boleto. Y una deuda en consecuencia de quien se lo vendió relativa a la transferencia, que es una obligación de hacer, de otorgar la escritura pública. En cuanto a cómo evaluarlos, para mí hay un buen criterio, es el avalúo fiscal del inmueble. Bueno, de mínima el avalúo fiscal del inmueble. Aunque no se trate estrictamente de denunciar un inmueble, porque decimos, todavía no es de propiedad del causante, pero ese derecho creditorio yo creo que puede tener razonablemente como mínimo el avalúo del inmueble. Sí. Te preguntan otra. Dice, el acreedor, en este caso, el acreedor debe hacer valer su derecho en la sucesión, no sé a qué se refería, en qué caso, digamos. A los casos en que, por ejemplo, el causante le vendió el auto y después falleció y no se le alcanzó a transferir. Y el acreedor perfectamente, si quiere, puede presentarse a la sucesión como un acreedor de la sucesión pidiendo, lo puede plantear como un incidente de legítimo abono, que va a requerir la conformidad expresa, positiva de todos los herederos, o si no, iniciar las acciones que correspondan. Recordemos que, la muerte del causante, en principio, lo único que provoca es el cambio en el deudor, que pasa de ser el causante a ser los herederos. Pero después no modifica nada los plazos de prescripción. También, si bien el código dice que los herederos que los acreedores, se deben presentar a la sucesión, tampoco está claro en qué plazo. Parecería que es el plazo de citación de herederos, pero tampoco el código prevé una sanción por la no presentación. De modo que
para el acreedor del causante, hoy acreedor de los herederos, puede iniciar las mismas acciones que podría iniciar contra el causante si estuviese vivo. Claro está hoy, en el marco de la sucesión, atraídas por el fuero de atracción del proceso sucesorio. Pero no habría problema. Y siempre hay que demandar, digo, a los herederos. Nunca al causante, porque el causante ya no existe como persona. Y tampoco a la sucesión, porque la sucesión no es un sujeto. Siempre hay que demandar a los herederos en calidad de herederos del causante. En esos términos. Otra pregunta que dicen en los casos de acciones, en el caso de acciones societarias, la evaluación de tales acciones, ¿la solicita la sociedad? Ese es un tema, porque uno ahí puede tomar. Por un lado hay que distinguir, digo, de qué tipo de sociedad se trata. Porque recordemos, pensemos en una sociedad anónima, cuyo capital se divide en acciones. Ahí, digamos, la prueba de la titularidad, de las acciones, además, digo, de que el causante haya tenido el título de adquisición de la acción, que puede ser el mismo contrato constitutivo o una adquisición posterior, digo, de las acciones, hay que siempre estar a las resultas del libro de registro de acciones. Vieron que según el artículo 213, 215 de la Ley General de Sociedades, en las sociedades anónimas, la sociedad o quien conste en el contrato, que puede ser un banco comercial, debe llevar un registro de acciones, el libro de registro de acciones, de donde van a sentarse ahí las transferencias. Bueno, habrá que estar ahí. Lo que hay que hacer es, a quien lleve el libro, pedirle un certificado de las acciones, que son de cuántas acciones son de titularidad del causante, y presentar eso también. Y en cuanto al avalúo, y ahí hay que ver, si es un avalúo judicial, me parece que el perito va a tener que, bueno, practicar o solicitar a la sociedad un balance especial a esos fines. Y si es una denuncia por común acuerdo, a mí me parece que como mínimo tiene que ser el valor nominal, que siempre es muy bajo. Como una pauta intermedia puede ser la incidencia que tengan esas acciones en el patrimonio neto de la sociedad, para lo cual habrá que pedirle el último balance general. Y en el caso de las SRL, en las cuales el capital se divide en cuotas, y hay que tener en cuenta que las transferencias de las cuotas sí se inscriben en personas jurídicas, a diferencia de las anónimas que no se inscriben en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, sino en el libro de registro de acciones. Y ahí sí uno podría pedir, como para dar más certeza a los efectos de acreditar la titularidad, un informe en personas jurídicas. Y en cuanto al valor de las cuotas, lo mismo. Insisto, si es judicial, me parece que no hay muchas opciones. El perito tasador tendrá que solicitar al profesional correspondiente un balance especial, y si es por un avalúo privado, como mínimo el valor nominal, como un intermedio, el valor que tenga la representación de estas cuotas en el capital social, en el patrimonio neto, perdón, según el último balance, o si no, recurrir al valor más real que se pueda. Bueno, Martín, sigamos un poquito más. Perfecto. Bueno, ahí está eso, avanzamos. Trámite, bueno, ¿qué tener en cuenta cuando uno practica una denuncia de avalúo de bienes? Bueno, que en principio parecería que del código surge del 753 que se debería poner en secretaría por un determinado plazo, creo que son 10 días, para que, si alguien tiene algo que decir, lo diga, y luego, si corresponde, el juez lo aprueba. Tenemos que tener presente con esto, que en el ámbito de un proceso sucesorio siempre estamos en un proceso que naturalmente, por su naturaleza, es un proceso voluntario. De modo que las resoluciones sin perjuicio de que puedan hacer cosa juzgada formal, nunca hacen cosa juzgada material. Por eso siempre vieron que la declaratoria dice que es sin perjuicio de terceros, la resolución que tiene por suficiente, que apruebe el inventario, o que tiene por suficiente denuncia de avalúo de bienes, la que se practicó, siempre dice que es sin perjuicio de terceros. De modo que siempre esto se puede modificar, porque estamos en el ámbito de un proceso voluntario. Y a los fines prácticos, hay que tener en cuenta que cuando se aprueba la denuncia de bienes que practicamos, hay que pagar tasa de justicia, que es el 0,3% del monto de la denuncia de bienes. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que si se denuncia activo, pero también se denuncia pasivo, el 0,3 se calcula
sobre el total del activo, no sobre el activo líquido, es decir, restado del pasivo, sino sobre el total del activo denunciado. Que está, digamos, ahora hay que, desde hace ya buen tiempo, digo, hay que pedir que se emita la boleta para pagar la tasa de justicia. Es que generalmente uno lo pide el mismo escrito, por una cuestión de economía procesal. En algunos juzgados están pidiendo que siempre se expida a nombre de un heredero y no a nombre de los abogados. No obstante, creo que es de buena práctica pedirlo a nombre de un heredero, pero manifestar en el propio escrito que, los abogados estamos autorizados para retirarlo del expediente. Y en los aportes de caja forense, con la aprobación de la denuncia de bienes, denuncia de avalúo de bienes, hay que aportar el 1% entre todos los profesionales. ¿Qué es lo que puede pasar en la práctica? Que haya varios profesionales, pero que no todos representen idéntica alícuota en la denuncia de bienes practicada. Digo, yo puedo ser abogado de un heredero que es un heredero y ustedes pueden ser abogados de los otros 8 herederos. En principio, esto es por un problema no un problema, una característica del sistema de la caja. Si vos ponés a todos los abogados y ponés el monto, lo que se aporta se lo divide por cabeza entre todos los abogados, de modo que podría pasar que uno aporta más de lo que le toca en la proporción de la parte a la que representa. Eso hay que evaluarlo. Si no, se puede pedir por nota y hay que acreditar esto, y el colegio y la caja, digo, después computa proporcional o conforme cuota parte, como corresponda, los aportes. Si le parece, seguimos. Y ya vamos ahora a la partición. Digo, el inventario en principio generalmente es una operación procesal, una operación procesal preparatoria de la partición. Partición como última etapa del proceso sucesorio, que pone fin al estado de indivisión o a la comunidad hereditaria, digamos. En los procesos sucesorios en los cuales hay más de un heredero, que es el presupuesto de la generación de una comunidad hereditaria, vieron que, digamos, en términos generales, digo, las comunidades son los supuestos en los cuales hay 2 o más personas que son titulares de derechos de la misma naturaleza sobre un bien o sobre un conjunto de bienes. Comunidades hay muchas. Bueno, la hereditaria es un caso de comunidad que se caracteriza porque hay 2 o más sujetos que son titulares de derechos de la misma naturaleza como sucesores universales, por un llamamiento universal, respecto ya no de un bien en particular, sino de una universalidad de derecho que es el patrimonio transmisible del causante. Para que haya comunidad tiene que haber 2 o más herederos, habitualmente. Ese es, ¿por qué digo habitualmente? Porque uno podría pensar, es medio de libro, pero bueno, un heredero único que cede la mitad de sus derechos hereditarios, ahí no habría una comunidad inicial, pero una comunidad sobreviniente, por ejemplo. Y si bien la comunidad también normalmente termina con la partición, uno también podría pensar hipótesis de comunidades hereditarias que se terminan antes de la partición. Por ejemplo, porque se perdieron todos los bienes antes, o porque un coheredero le compró o adquirió onerosamente, no compraventa, perdón, adquirió onerosamente todos los derechos hereditarios de los restantes. Ahí dejó de haber comunidad y no hubo partición. Y acá hay que distinguir, digo, partición de adjudicación. Uno lo piensa como sinónimos, pero bueno, en los casos de heredero único hay adjudicación de bienes, pero no hay partición porque no hay comunidad. Bueno, la partición está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación del 2363 al 2410 y en el Código Procesal del 755 al 761. ¿Qué caracteres tiene la partición? ¿Y qué es la partición? ¿Es un acto o un conjunto de actos? Uno por ahí lo piensa como un acto, pero en realidad, salvo que estemos en el supuesto de una partición total y definitiva de una sucesión, porque abarque todos los bienes y porque distribuye la propiedad de todos, ahí habrá un solo acto. Pero es muy común que en las particiones se van haciendo particiones parciales. Entonces,
uno puede conceptualizar la idea de la partición como un conjunto de actos, en muchos casos. ¿Qué caracteres tiene la partición? Es obligatoria en el sentido de que en nuestro código, desde la aprobación del inventario, cualquiera de los copartícipes puede pedir la partición. Hago esta aclaración desde la aprobación del inventario porque incluso en el código de Vélez no estaba previsto este requisito. En cualquier momento, cualquiera de los coherederos o copartícipes podría pedir la partición. En principio es total. Otro carácter es que es total. En principio, cualquiera de los copartícipes, de los comuneros, puede pedir la partición de todos los bienes que integran la herencia. ¿Por qué decimos que es total en ese sentido? Ya, termino con algo y después voy. Es definitiva porque en principio la partición debe ser de la propiedad. Definitiva en el sentido, o por oposición a la partición provisional, que es la partición de uso y goce de bienes, que ya lo vamos a ver, como opuesto a partición definitiva, yo no me animaría a decir yo lo puse como un modo de partición, pero que es útil, digo, cuando los herederos, sin querer recurrir a la partición judicial, no se ponen de acuerdo cómo partir, y a los efectos de evitar las cuestiones relativas a la administración judicial de la sucesión con el nombramiento de un administrador, acuerdan sí una partición provisional del uso de los bienes. Eso es interesante porque el Código expresamente prevé que, habiendo partición provisional, los frutos y productos que generan esos bienes que han sido provisionalmente partidos no acrecen a la masa, sino que pertenecen al coheredero al cual se le adjudicó provisionalmente, porque a esos fines es poseedor, y como todo poseedor, en principio adquiere los frutos de esos bienes. Y digo, la partición provisional es medio poco usado, pero es muy útil para evitar los problemas de la administración. De todos modos, si uno recurre a la figura de la partición provisional, hay que siempre tratar de pactar una indivisión por un determinado tiempo, porque en principio la partición provisional no suspende la partición definitiva. Digo, capaz que estamos bastante negociando una partición provisional, la pactamos y después a los 2 meses me piden a la partición definitiva. Me parece que sería interesante pensarlo en acompañar la partición provisional a una indivisión por acuerdo de todos los herederos, para darnos un tiempo para proyectar la partición definitiva. Otro carácter es que la partición en principio es en especie. En principio, si se puede, los herederos tienen derecho a que la herencia sea dividida en especies, es decir, que cada uno reciba uti singule en su hijuela bienes que integraban la masa, es decir, sin liquidarlos, es decir, no en dinero, sino en especie. La partición es declarativa. ¿Qué queremos decir con eso? Es que los efectos de la partición se retrotraen a la muerte. ¿Qué quiere decir? Que se considera que cada adjudicatario de los bienes en la partición se considera que los recibió directamente del causante y desde su muerte. Es decir, no me lo dieron mis coherederos, sino que yo lo recibí directamente del causante. Pero, pese a que es declarativa, hay garantías de evicción entre los coherederos o comuneros o integrantes de la comunidad, entre ellos, garantías por vicios ocultos y por evicción. Tiene efectos retroactivos, como le decía, al momento de la muerte, y en principio la acción de partición, no en principio, la acción de partición es imprescriptible. El derecho a pedir la partición es imprescriptible. Lo que puede pasar es que, que alguno de los coherederos durante el estado de indivisión haya intervertido su posesión, es decir, haya dejado de poseer como heredero y a favor de sí y de sus comuneros, y haya empezado a poseer para sí, negando la propiedad o aduciendo su propiedad de la cosa. Ahí sí puede haber prescripción adquisitiva larga de los bienes singularmente considerados, que no es prescripción de la acción de partición. Bueno, si queréis, avanzamos. Y acá también, ¿qué tenemos que pensar que se da en las particiones sucesorias? Que junto con la partición sucesoria también coexiste la necesidad de partir la comunidad de bienes. Muchas veces el causante, como les decía, estaba casado, y además de estar casado, estaba vinculado con su cónyuge
bajo el régimen patrimonial de comunidad de ganancias. Y la muerte no solamente provoca la apertura de la sucesión, sino también la disolución de la comunidad. Cuestión y que tramitan juntas. Acá coexisten estas dos comunidades, la comunidad de ganancias y la comunidad hereditaria. Previamente hay que partir la comunidad de ganancias para luego partir la comunidad hereditaria. Digo previamente de un punto de vista lógico, pero todo se puede hacer, y es lo habitual que se haga, en la misma operación. También hay que tener en cuenta que las normas, digamos, que se aplican las normas de la indivisión postcomunitaria no solamente a cuando un segundito, no solamente cuando la extinción del régimen de comunidad de ganancias se produce por muerte, sino cuando habiéndose producido por otra causa, por ejemplo por divorcio, muere alguno de los excónyuges o integrantes de esta comunidad de indivisión postganancial sin haberse liquidado. En esos casos también hay que aplicar las normas de la partición de la indivisión hereditaria. ¿Sí les parece? Y en esto Ferrer dice que para las comunidades que se disolvieron por una causa que no es la muerte, pero que no se liquidaron, y luego, antes de que se liquiden, fallece uno de los comuneros, Ferrer sostiene que hay que liquidarlas en el mismo proceso sucesorio, que es competencia del mismo juez sucesorio. Bueno, ¿desde cuándo se puede pedir la partición? Desde aprobado el inventario y avalúo de bienes. Bien. No obstante, el código prevé, y me permito acá un segundito, esto de que cualquiera de los copartícipes puede pedir que la partición se suspenda, se postergue, total o parcialmente, es decir, sobre todos los bienes, sobre alguno de ellos, por el tiempo que el juez considere si la realización inmediata de la partición puede redundar en perjuicio del valor de los bienes indivisos. A mí me parece que esta situación excepcional quizás puede ser en algunos casos la que estamos atravesando por la pandemia. Que hay que pensarlo, digo. Si alguien nos pide una partición, creo que se podría pensar en esta postergación por nocividad de la partición, porque quizás, dependiendo de qué bien se trate, la partición actual puede redundar en perjuicio del valor de los bienes. ¿Y quiénes pueden pedir la partición? La pueden pedir todos los copropietarios de la masa, coherederos y los cesionarios de sus derechos. Y también los acreedores, pero ¿acreedores de quién? Acreedores de los herederos, por vía de la acción subrogatoria. No siempre, sino si se dan los presupuestos, en acción subrogatoria. Y también los beneficiarios de cargos o legados que pesan sobre un heredero. Porque el legatario como tal no puede pedir la partición, lo que puede pedir es la entrega al legado, que es otra cosa, pero no la partición. Y tampoco tienen ningún interés en pedir la partición los acreedores del causante. Ellos pueden ejercer todos sus derechos con independencia de la partición, así que ellos no la pueden pedir. Bueno, y si algún heredero ha muerto, pueden pedir la partición sus herederos, y si son varios deben unificar la personería. Cuestión que en la práctica yo no le he visto mucho, que exijan la unificación de la personería. Pero bueno, eso pasa. Y ahora vamos a los modos de partir, o formas de partir. Más bien, más que modo, en realidad eso está mal ahí, perdón, más que modo, forma de partir. Y acá hay como un paralelismo con lo que pasaba con el inventario y denuncia de bienes. Acá tenemos como un paralelismo, digo, de estas dos formas de partir, de estas dos formas de inventariar, digo, en la partición. Porque la partición puede ser judicial, mixta o privada. Bien. ¿Cuándo es privada? Dice Iglesias que es privada cuando se hace fuera del expediente, no tiene reflejo en el expediente. Ya vamos a ver cuándo se puede hacer privadamente. ¿Cuándo es mixta? Es mixta cuando tiene reflejo en el expediente, se presenta al juez para su aprobación, pero no se hace a través de el formato de partición judicial, que supone el nombramiento de un perito partidor. ¿Y cuándo es judicial? Cuando se hace a través del formato o en el marco de una partición judicial con un perito partidor designado. Los abogados, a mí me da la impresión, en lo que yo veo, que en general hacemos particiones mixtas. Y por ahí hasta por error, me parece a mí, por lo menos, uno pide que a uno lo designen como perito partidor. Porque yo creo que no es necesario, sí, digamos.
Uno, debe ser designado como perito partidor si la partición va a ser judicial. Y si es judicial con un perito partidor, como dice Iglesias, hay que ajustarse muy restringidamente a las normas y a las reglas de la partición judicial. Porque uno, como perito partidor designado, no es un representante de los herederos, sin perjuicio de que tenga que tener en cuenta sus voluntades y tratar de llegar a los mayores acuerdos posibles. Sin perjuicio de eso, uno es un delegado del juez y debe partir aplicando a rajatabla, dice Iglesias, las normas sobre partición. Bueno, ¿cuándo hay que partir judicialmente? Bueno, hay que partir cuando hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes. ¿Qué entendemos por ausente? Ausente, el simple ausente. El simple ausente, la figura de la simple ausencia. Con capacidad restringida, a mí eso me hace un poquito de ruido porque lo de capacidad restringida hay que ver, me parece, porque vieron que la regla en cuanto a la capacidad de ejercicio, o la capacidad en general de las personas humanas, la regla es la capacidad. Y las resoluciones, las sentencias judiciales que restringen la capacidad deben decir qué tipo de actos no puede realizar. Yo digo, no siempre que una persona con capacidad restringida no necesariamente está vedada para realizar actos de contenido patrimonial. No es lo común, yo lo sé, pero podría darse el caso. De todos modos, el código lo prevé así. Si terceros, la otra causa por la cual la partición deba ser judicial, cuando terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente. Básicamente, ¿quiénes son estos terceros? Los acreedores personales de los herederos, que se deben oponer manifestándolo en el expediente, o si los copartícipes son plenamente capaces, pero no se ponen de acuerdo. Y acá supone la unanimidad. Como, igual que pasa con la denuncia de bienes, pasa con la partición privada, siempre es unánime. Bueno, si aún siendo capaces, aún que no haya acreedores personales de los herederos que se opongan, nunca se ponen de acuerdo, cualquiera puede pedir la partición judicial. Y va a tener que hacerse de ese modo. ¿Y cómo es el trámite de la partición judicial? Bueno, el Código solamente prevé, el Código Civil y Comercial solamente prevé que la pueden realizar uno o varios partidores que actúan conjuntamente. Está más detalladamente regulado en el Código de Procedimiento, del 755 al 761. Y aquí el partidor, sí, estamos los abogados acá. ¿Quién puede ser perito partidor según el 756? Un abogado o un contador. ¿Cómo se designa? Fíjense, acá pasa lo mismo que pasaba con el inventario. Según el 2373 debe ser por unanimidad. Y si no, lo designa el juez. Bueno, y el 756 nuestro parecería que, o sea, no parecería, dice que es por mayoría, pero acá yo entiendo que hay que aplicar las normas del 2373, digamos, unanimidad o decisión del juez. En principio está prevista la realización de una audiencia para su designación, pero habiendo unanimidad, claramente se puede sustituir por un escrito en el que todos manifiestan la conformidad de designar a determinado partidor. Y bueno, en cuanto a la realización de la diligencia por parte del perito partidor, el perito partidor debe aceptar su designación como tal, debe prestar juramento, requisitos que son bajo pena de nulidad. El juez debe fijar el plazo en el cual se debe hacer la partición, y la debe cumplir en ese plazo. Y acá, y nuestro Código de Procedimientos dice que, si bien el perito partidor es un delegado del juez, insisto con este tema porque siempre fue como una cuestión discutida en doctrina, si era un representante de los herederos o era un delegado del juez. Parecería que estamos en claro que es un delegado del juez. No obstante que es un delegado del juez y que debe actuar con estricto apego a las normas de la partición judicial o a los modos de partir, el perito partidor, nuestro Código de Procedimiento, prevé que debe tratar de satisfacer los intereses de todos los herederos. No es que no les debe preguntar qué quieren, debe tratar de preguntarlo y que se pongan todos de acuerdo. Pero aún si no están de acuerdo, él igual debe partir aplicando las normas del Código. ¿Y en qué se materializa la partición judicial que hace el perito? En la cuenta particionaria, que es lo que él presenta como proyecto de partición, que es lo que habitualmente vemos. Incluso en particiones privadas que hacemos, las hacemos con este formato, muchas veces. ¿Y qué contiene una cuenta particionaria? Contiene básicamente, esto no es un requisito,
hago una aclaración, esto no es algo obligatorio, no es que una formalidad sacramental, pero habitualmente contiene esto. El primer capítulo de prenotados, que supone o contiene una relación del expediente, fecha de inicio, juez competente, los datos del causante, los datos de los herederos, de las publicaciones. Se puede transcribir la declaratoria de herederos, ahí se debe dejar constancia si hubo sesiones de derechos, todos estos datos. Después el cuerpo general de bienes, que es digamos, es traer el inventario o la denuncia de bienes practicada a la partición, restándole lo que se haya vendido o haya salido de la comunidad hereditaria en el lapso que va entre la aprobación del inventario y la partición, porque perfectamente podría haber, digamos, un acto de disposición por parte de todos los copropietarios de la masa haber vendido algo. Entonces, en el cuerpo general de bienes hay que poner los bienes subsistentes. Después en las bajas comunes las deudas que hubiere. Después el paso siguiente está el líquido partible, que bueno, que es el resultado de cuerpo general de bienes menos bajas comunes. Después se procede a la división, que acá digo si el causante estaba casado, insisto, casado, bajo un régimen de comunidad de ganancias. Primero hay que liquidar la comunidad de ganancias para luego liquidar la herencia. Y finalmente en el punto 6, y acá en la división llegamos a cuánto le corresponde a cada uno de los herederos y del cónyuge supérstite en su caso, si además de heredero es comunero de la indivisión posganancial, cuánto le corresponde a cada uno. Y después ese cuánto lo tenemos que cubrir con las adjudicaciones, que son la última etapa. En las adjudicaciones pagamos la hijuela de cada uno con bienes del activo líquido. Y acá que me permito desde un punto de vista práctico decirles, si hay bienes inmuebles, es común que cuando uno hace el inventario, la denuncia de bienes va conforme a título y no tenga en ese momento la ficha de transferencia actualizada. Pero sí va a ser necesario tenerlo al momento de hacer la partición. Y cuando se hace la partición, es bueno agregar en el cuerpo general de bienes la descripción de cada inmueble conforme a ficha. Y después repetirla en las adjudicaciones que se hagan en el capítulo 6 de la cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos, digo, que para inscribir en el registro de la propiedad se debe acompañar la ficha de transferencia, y en el título debe estar la descripción del inmueble conforme a título y conforme a ficha actualizada. Y como la hijuela que se expida en realidad es un testimonio o una reproducción parcial de la parte correspondiente del capítulo de adjudicaciones, tenemos que reproducirla textualmente. Entonces, ¿qué quiero decir? No le podemos agregar a la hijuela algo que no dice en el capítulo de adjudicaciones. Por eso hay que tener presente ya en el cuerpo general de bienes y después en las adjudicaciones de la hijuela, describir los inmuebles conforme a ficha. Avanzamos si quieren. Y bueno, todo esto que decíamos era de partición judicial, que si lo tomamos como regla, que no es lo más habitual, cuando la ley nos permite partir privadamente. El código dice, si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición la pueden hacer en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. Y que aclara que puede ser total o parcial. ¿Qué se requiere para partir privadamente? Que no haya simples ausentes, que todos sean capaces y que haya unanimidad. Y la partición privada, chicos, es un contrato. Contrato. Con todo lo que eso significa. Y con el margen de autonomía de la voluntad que eso significa. ¿Qué forma debe tener? El código actual, a diferencia del código de Vélez, no prevé que la partición privada de la herencia deba ser por escritura pública en sí misma. No lo prevé, a diferencia del 1184, inciso 2 del Código Civil de Vélez, que decía que la partición extrajudicial de herencia debía hacerse por escritura pública, bueno, salvo que se haga mixta en el expediente. El código actual no lo dice, pero claro que sí, en el acervo hay inmuebles, deberá ser por escritura pública, por requisito de la naturaleza de los bienes que contiene, pero no por un requisito propio de la partición extrajudicial de herencia. El reflejo en el Código de Procedimientos nuestro está en el 755,
que dice más o menos también, repite la idea, digo, de que una vez aprobadas las operaciones de inventario de avalúo, si todos los herederos están presentes y son capaces, podrán convenir la partición en la forma y por el acto. Forma es modo de manifestar la voluntad, y acto refiere al contenido del acto particionario. En la partición judicial hay que garantizar los derechos de todos, la igualdad de todos los herederos. En la partición privada, por la libertad en cuanto al acto, se puede partir de modo desigual y eso no tiene ninguna dificultad, porque estamos en el ámbito de los contratos. Lo mismo que en la partición mixta, que es la celebrada privadamente pero presentada para su homologación ante el juez, que es lo que muchas veces hacemos en el ejercicio de la profesión. Bueno, eso, acá está lo que les decía de la partición mixta. Bueno, lo de la partición provisional es lo que le comentaba hoy respecto de la división del uso y goce de los bienes, que es el 2370. Si quieren avanzar. Yo acá ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que existen, no me quiero detener en esto porque sería muy extenso y no es muy común, pero que el código prevé supuestos de indivisiones, es decir, excepciones al carácter obligatorio, digamos, al carácter forzoso y total, que son los caracteres naturales de la partición. Excepciones al carácter forzoso porque si procede alguna indivisión, se suspende lo que esté abarcado por la indivisión, se suspende la partición. Y en cuanto al carácter total, porque los bienes que están abarcados en la indivisión no podrán ser partidos mientras duren. Y las indivisiones, que en el código acá toma el antecedente, la 14.394, pero acá el código es un antecedente, pero no es exactamente lo mismo. Acá el código prevé indivisiones, que puede imponer el testador de toda la herencia por hasta 10 años, o de bienes en particular, también por hasta 10 años, o habiendo herederos menores, hasta que adquieran la mayoría de edad, o la indivisión que puede ser pactada por los coherederos, que es lo que yo decía que hay que tenerlo en cuenta cuando uno pacta la partición provisional, la indivisión que puede ser opuesta por el cónyuge, en determinados casos, de establecimientos, o del hogar, que fue el último hogar conyugal, o la indivisión que puede ser opuesta por un heredero solamente, que se refiere a los mismos casos en los que puede ser opuesta por el cónyuge referida a establecimientos. En el cónyuge el cónyuge la puede pedir por establecimientos, bajo determinadas condiciones, participaciones societarias o la vivienda, y el heredero solo por establecimientos, en las mismas condiciones que la del cónyuge. Estos últimos, tanto el cónyuge como el heredero, cuando piden estas indivisiones, lo pueden pedir en la medida en que el bien de que se trate no pueda caber en su hijuela. Si se lo puede adjudicar por el valor, no puede impedir la partición de todo, no sería razonable. Si acá quieren avanzar medio rápido, porque yo ahí copié las normas, me parece que no tiene mucho sentido detenernos en eso. Bueno, y después como modos especiales de partir, como excepciones, digamos, al derecho a obtener la partición en especie, en algunos casos, el código prevé atribuciones preferenciales, es decir, supuestos en los cuales alguno de los comuneros, de los herederos o el cónyuge sobreviviente puede pedir que en su hijuela o en su lote se le adjudiquen determinados bienes. Y acá están previstos en el 2380, 2381, del establecimiento o de otros bienes. Yo acá les pediría que los pasen. Más que nada se los comento para que ustedes lo tengan presente. Tengan presente el derecho real de habitación del cónyuge sobreviviente, que es un derecho que no se adquiere iure hereditatis, se adquiere iure propio por parte del heredero, no del cónyuge sobreviviente. No obstante, el cónyuge para adquirirlo debe ser heredero. Digo, no procede cuando se excluye al cónyuge, por ejemplo, por alguna de las causales de cesación o de exclusión del cónyuge. Digo, por separación de hecho, sin voluntad de unirse, por resolución judicial que implica el cese de la convivencia o esos casos. Ténganlo presente a eso, porque si bien es iure propio, no iure hereditatis, requiere la vocación del cónyuge. Y tengan acá finalmente licitación. Tengan en cuenta esto, no solamente para aplicarlo, sino para tener cuidado.
¿Por qué? Porque la 17711 había derogado el Instituto de la Licitación que ya preveía Vélez. Y el código lo trajo nuevamente a la regulación en el 2372. La licitación es un modo de partir. Hay algunos que dicen que es un remate, Goyena Copelo dice que es un remate privado, en general la doctrina no está de acuerdo con eso, Ferrer, Iglesias, eso tienen que tener, es un modo de partir. Un modo de partir. ¿En qué consiste? En que cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes que integran la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela por un monto superior al del avalúo, si los demás no superan su oferta. El bien licitado debe ser imputado en la hijuela al adquirente y se modifica a esos fines el monto del avalúo. Si la oferta se hace por 2 o más copartícipes y no se ponen de acuerdo, se les adjudicará proporcionalmente a cada uno. Pero esta licitación hay que hacerla dentro de los 30 días de aprobada la tasación, de aprobado el avalúo. Digo, no solamente tenerlo en cuenta para plantearlo, si corresponde, sino para cuando uno practica denuncias de bienes con avalúos que no son los reales, es de buena práctica, me parece a mí, pactar que se renuncia a licitar, para evitar encontrarnos con algún problema por esto. Y me parece que no hay, porque es un derecho renunciable, claramente renunciable. Me parece que no hay más. A ver, más abajo que había. Bueno, no, acá respecto del trámite, bueno, ahí yo les dejo más o menos que hay que tener en cuenta en la cuenta particionaria o en las particiones mixtas, qué certificados hay que acompañar. Una vez extendida, lo que sí me parece que ustedes tienen que tener presente es que una vez expedida la hijuela, desde la fecha de expedición de la hijuela, no desde la fecha de aprobación de la cuenta, de la fecha de expedición de la hijuela, hay 45 días para presentar la inscripción en el registro. Si no se presentan en ese plazo, hay multa. No es que no se pueda, pero hay una multa que es bastante importante, hay que tenerlo presente. Y yo acá les marqué, tengan en cuenta que acá no dice, dentro de lo que debe contener la hijuela, no habla del quid o quil de los adjudicatarios, tratándose de inmuebles, digo, pero que eso surge de la ley, está agregado en la ley del registro, que tiene que estar en todo documento que porte la adquisición de un derecho real, susceptible de ser inscripto, digo, tiene que estar el quid del adquirente, quid. Y me parece que hasta acá nomás, no sé, bueno, le puse algo sobre los automotores para que lo tengan en cuenta que debe tener. Todas estas cosas las saqué de los reglamentos de los juzgados civiles y comerciales.